Hi everybody, this is Miguel. In this video, we're going to practice listening comprehension using a fragment of a friend's podcast. Hola a todos, soy Miguel. En el video de hoy vamos a practicar listening comprehension utilizando un fragmento del podcast de un amigo. Para este video he tomado un fragmento de un podcast que hace un amigo mío, Robert F. Él vive en Nueva Inglaterra, en Rhode Island, en los Estados Unidos. Y él tiene un podcast, recientemente ha comenzado un podcast en el que trata temas al azar. Su podcast se llama The Random Nonsense, que sería algo así como tonterías al azar. Tonterías varias. En este caso, yo he tomado de su más reciente podcast, he tomado 3 minutos y medio aproximadamente, y quiero que lo utilicemos para hacer este ejercicio. Antes de comenzar, necesito que tengamos en cuenta las siguientes cosas. Primero, muy importante que deshabiliten los subtítulos que pone YouTube automáticamente, porque yo he puesto unos subtítulos ahora, entonces yo quiero que no se vayan a enredar un poco. Entonces, de una vez van y le dan el botoncito aquí abajo. Hay una parte en los controles de este video en los cuales ustedes pueden simplemente decirle deshabilitar subtítulos, y con eso ya está la primera parte. La segunda parte es que el video, ya saben que primero yo lo voy a poner solamente el video para que escuchen básicamente el video. En el video se ve la página web donde él tiene el podcast. Está el video, lo van a escucharlo él hablando de su podcast, bla bla bla, del tema del que va a hablar. Y después lo que vamos a hacer es que yo voy a poner los subtítulos para que ustedes escuchen con los subtítulos. Y después lo que vamos a hacer es que vamos a traducir el podcast y revisar algunos detalles que pronto puedan llamar la atención allí. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta también es que si en este momento están viendo el video en su estreno, no van a poder parar y devolverse y escuchar el podcast las veces que necesiten. Entonces, antes de verlo con subtítulos y antes de verlo traducido, porque pues en el estreno el video va de corrido. Si ustedes quieren hacer eso, entonces les toca parar, y si están en el estreno en este momento, les toca parar cuando vayan a empezar los subtítulos, y ya cuando el video termine, pues entonces sí lo vuelven y lo ven, no pasa nada. Igual, si lo están viendo en el estreno, pues pueden seguir y hacer el ejercicio seguido. Y de todas maneras, este video lo pueden ver cuantas veces necesiten, ya una vez haya sido estrenado. Creo que no se me escapa nada. Entonces, habiendo dicho eso, pues vamos a arrancar con el video primero, para que practiquen un poco listening comprehension. Entonces, esta es la página web donde mi amigo Robert tiene sus podcasts. De momento lleva 3 publicados. El título de su podcast es el Random Nonsense, que sería algo así como tonterías al azar. Y hoy vamos a ver un pedacito de uno del más reciente de sus podcasts, que se llama 80s Sitcoms. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a poner para que lo escuchen. Es solamente una pequeña parte. Y recuerden, en este momento deshabiliten los subtítulos, que no tengan subtítulos, que los que genera automáticamente YouTube, para que ustedes hagan el ejercicio, ¿sí? Entonces voy a dejarles aquí el audio, y más adelante lo voy a poner ya con subtítulos, y después analizamos qué es lo que está haciendo mi amigo aquí en su podcast. Entonces aquí arrancamos. This podcast was not recorded in front of a live studio audience. Random Nonsense, Episode 3, 80s Sitcoms. In my humble opinion, television in the 1980s was some of the greatest television ever made. There were just so many good shows on TV back then, which is odd because if you think about it, the 3, and then eventually 4, big networks really had a monopoly on programming. They could broadcast whatever the hell they wanted, and we still would have watched it. When the 1980s started, there were less than 30 cable channels and only 16 million cable subscribers in the US. By the time the 80s came to a close, there were 50 million subscribers and nearly 80 channels.
but the network still brought their A game. Back then, when you asked somebody if they watched a certain show, it was a yes or a no answer. You'd be hard-pressed to find anyone who would say, "Oh, I've never heard of that show. Which channel is it on?" You likely knew the show, but perhaps it was up against another show that you liked better on a different channel. If that was the case, decisions had to be made. Which one would you watch during the first run, and which would you watch during the summer reruns? We also had to watch all these TV shows as they aired, one episode at a time, with commercials and no fast forwarding, and then wait a whole week until the next episode. Sometimes it could be multiple weeks if there was a State of the Union, a primetime basketball, baseball, or football game, or 100 other reasons why your show wasn't on that week. It was brutal for a TV junkie like me. VCRs came in handy when they became affordable for most homes. At least now you could set a timer and not miss your favorite show if you were out and about, but this was only possible if you had a degree in technology. And you remembered to leave the TV on the channel that you wanted to record. Now, for those of you that had a doctorate in VCR programming and proper cabling, you may have even been able to watch one show and record a different show on a totally different channel. Kudos to you if you broke that code. Now, before jumping into the 1980s, I do have to show some appreciation for the other decades. 50s TV was pretty cool. I watched Mr. Ed, My Three Sons, Patty Duke, Dobie Gillis, and many more when Nick at Night was still cool. Bewitched, Samantha was pretty hot. I Dream of Jeannie, Barbara Eden, aka Jeannie, also hot. Beverly Hillbillies, The Munsters, Dennis the Menace, and Car 54 Where Are You were all quality 60s shows. The 70s, All in the Family, MASH, Three's Company, and my favorite, Happy Days. Sunday, Monday, Happy Days were all great. But for me personally, the 1980s reigned supreme. Now don't get me wrong, I'm aware I left out many quality TV shows from the previous generations. I just didn't have time to mention them all, and I certainly didn't watch them all. But in the case of the Brady Bunch, I just friggin' hated it. Ok, ya hemos visto, o mejor dicho, ya han escuchado el podcast, más o menos tienen una idea de qué se trata. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a poner con los subtítulos. Entonces, para que ustedes, si ya han hecho el ejercicio de revisar, escuchar muy bien lo que mi amigo dice en su podcast, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a mirarlo con subtítulos y ver qué tanto pudimos entender. This podcast was not recorded in front of a live studio audience. Random Nonsense. Episode 3. 80s Sitcoms. In my humble opinion, television in the 1980s was some of the greatest television ever made. There were just so many good shows on TV back then, which is odd because if you think about it, the 3, and then eventually 4, big networks really had a monopoly on programming. They could broadcast whatever the hell they wanted, and we still would have watched it. When the 1980s started, there were less than 30 cable channels, and only 16 million cable subscribers in the US. By the time the 80s came to a close, there were 50 million subscribers and nearly 80 channels, but the network still brought their A game. Back then, when you asked somebody if they watched a certain show, it was a yes or a no answer. You'd be hard-pressed to find anyone who would say, "Oh, I've never heard of that show. Which channel is it on?" You likely knew the show, but perhaps it was up against another show that you liked better on a different channel. If that was the case, decisions had to be made. Which one would you watch during the first run, and which would you watch during the summer reruns? We also had to watch all these TV shows as they aired, one episode at a time, with commercials and no fast forwarding, and then wait a whole week until the next episode. Sometimes it could be multiple weeks if there was a State of the Union, a primetime basketball, baseball, or football game, or 100 other reasons why your show wasn't on that week. It was brutal for a TV junkie like me. VCRs came in handy when they became affordable for most homes. At least now you could set a timer and not miss your favorite show if you were out and about, but this was only possible if you had a degree in technology.
and you remembered to leave the TV on the channel that you wanted to record. Now, for those of you that had a doctorate in VCR programming and proper cabling, you may have even been able to watch one show and record a different show on a totally different channel. Kudos to you if you broke that code. Now, before jumping into the 1980s, I do have to show some appreciation for the other decades. 50s TV was pretty cool. I watched Mr. Ed, My Three Sons, Patty Duke, Dobie Gillis, and many more when Nick at Night was still cool. Bewitched, Samantha was pretty hot. I Dream of Jeannie, Barbara Eden, aka Jeannie, also hot. Beverly Hillbillies, The Munsters, Dennis the Menace, and Car 54 Where Are You were all quality 60s shows. The 70s, All in the Family, MASH, Three's Company, and my favorite, Happy Days. Sunday, Monday, happy days. Were all great. But for me personally, the 1980s reigned supreme. Now don't get me wrong, I'm aware I left out many quality TV shows from the previous generations. I just didn't have time to mention them all, and I certainly didn't watch them all. But in the case of the Brady Bunch, I just friggin' hated it. A este punto espero que les haya ido muy bien y espero que ya tengan básicamente una idea clara de qué fue lo que se habló, de pronto la manera en que se usaron ciertas expresiones, etc. Entonces lo que voy a hacer ahora es que vamos a ir viendo, escuchando el podcast a medida, con los subtítulos a medida que lo vamos traduciendo y analizando. Entonces aquí arrancamos. This podcast was not recorded in front of a live studio audience. Ok, entonces como ya saben, como ya lo han notado, el tema del podcast son los sitcoms de los 80. Los sitcom es una palabra que es como una unión de, una abreviación de situation comedy. Situation comedy es una comedia de situación, es decir, un programa que básicamente es un poco relajado, una comedia, etc. Y él empieza diciendo, este podcast no fue grabado enfrente de un auditorio en vivo en un estudio. Porque generalmente en los sitcoms, regularmente al principio uno escuchaba, este programa fue grabado enfrente de un auditorio en vivo. Entonces aquí él está haciendo un guiño a eso y está básicamente diciendo que no fue grabado en vivo. Recorded in front of a live studio audience. Entonces hace un poquito de música de introducción. Random Nonsense, Episode 3. Te dice Random Nonsense Episode 3, o sea, varias tonterías al azar, episodio 3. 80s sitcom. Sitcoms de los 80. Entonces dice, en mi humilde opinión, la televisión de los 80 fue, ya enlaza con la siguiente frase. My humble opinion, television in the 1980s was some of the greatest. Fue una de las más grandes televisiones jamás hechas, es decir, fue una de las mejores televisiones que se hayan hecho, ever made, jamás hechas. Television ever made. There were just so many good shows. Simplemente habían tantos buenos programas en ese entonces. Ojo que ese back then significa atrás entonces, pero, es decir, literalmente significa atrás entonces, pero es una manera muy natural de decir en ese entonces, en esa época, back then. On TV back then, which is odd. Lo cual es extraño, lo cual es raro. Odd tiene varias traducciones en este contexto, es lo cual es raro, lo cual es extraño. Porque si piensas en ello, because if you think about it, the 3 and then los 3 y eventualmente 4, ya dice que son 3 y 4. 4 big networks really grandes canales, es decir, los 3 o eventualmente 4 grandes canales realmente tenían un monopolio de la programación. Está hablando de los canales de televisión. had a monopoly on programming. They could broadcast whatever the hell they. Ellos podían transmitir lo que les diera la gana. Cuando decimos whatever the hell they wanted, eso es una traducción literal, sería cualquier cosa del infierno que ellos quisieran. No tiene, o que ellos querían o quisieron, más bien, sería una traducción muy literal, pero realmente es una manera de decir lo que fuera que les diera la gana hacer, porque ellos podían transmitir lo que les diera la gana, whatever the hell they wanted. And we still. Eso es como cuando dicen what the hell do you want, ¿qué diablos quieres?
Entonces lo que fuera que le dieran la gana. Whatever the hell they wanted. Y nosotros aún lo hubiéramos visto. Es decir, las 3 o 4 grandes cadenas de televisión hubieran transmitido lo que les diera la gana y aún así nosotros lo hubiéramos visto. Porque él ya menciona que había un gran monopolio en ese entonces. Would have watched it. When the 1980s started, cuando comenzaron los 80 habían menos de 30 canales de cable. There were less than 30 cable channels and only 16 million cable subscribers in the y solamente 16 millones de suscriptores de cable en los Estados Unidos. US. By the time the 80s came to a close, para la época o para el momento en que los 80 finalizaron, come to a close es terminar. Para la época en que terminaron los 80, there were 50 million habían 50 millones de suscriptores and nearly 80 channels. Y cerca de 80 canales. But the network still brought their A. Pero los canales aún to bring their A game significa hacer lo que mejor pueden, lo hacen de la mejor manera, es decir, están a tope, están en lo mejor, están haciéndolo lo mejor posible. O sea, están teniendo su mejor momento, están en el tope. O sea, en ese entonces las cadenas de televisión aún estaban en el tope de lo suyo, pues. Game. Back then, when you asked somebody if they watched it. En ese entonces, cuando le preguntas a alguien si veía cierto programa de televisión, certain show, it was a yes or a... era una respuesta de sí o no. Si le preguntas, ¿veían? La respuesta era sí o no. No answer. You'd be hard pressed to find anyone who would say. Estarías presionado fuerte para encontrar a alguien que dijera. Es decir, to be hard pressed es algo que significa más o menos como tener una fuerte una fuerte carga, una carga difícil, un trabajo difícil. Entonces sería un trabajo difícil encontrar a alguien que dijera, esto es una expresión. Find anyone who would say, "Oh, I've never heard of that show." Oh, nunca he oído de ese programa. ¿En qué canal está? Entonces, lo que quiere decir es que en ese entonces, como todo el mundo básicamente veía lo que había, era muy difícil encontrar a alguien que si se le preguntaba, ¿has visto tal show? Y no dijera sí o no, sino era difícil de encontrar a alguien que no dijera sí o no. Entonces, devolvámonos otra vez acá. En ese entonces, cuando le preguntabas a alguien si había visto cierto programa, if they watched a certain show, it was a yes era una respuesta de sí o no. or a no answer. You'd be hard pressed to find anyone who would say. Aquí dice, literalmente, estarías presionado difícil para encontrar a alguien que dijera. To be hard pressed quiere decir que tiene una carga difícil, tiene un trabajo difícil. Entonces sería un trabajo difícil encontrar a alguien que dijera, sería algo muy complejo encontrar a alguien que dijera, say, "Oh, I've never heard oh, nunca he oído de ese programa, ¿en qué canal está? of that show. Which channel is it on?" You likely knew the show, Probablemente conocías el programa, but perhaps it was up against another. pero quizás estaba en contra de otro programa que te gustaba más en un canal diferente. Es decir, lo que está mencionando es que en ese entonces 3, 4 programadoras con diferentes canales en televisión por cable, casi todos conocían los programas que habían en ese entonces. Era muy difícil encontrar a alguien que dijera, yo nunca he oído de ese programa, de lo populares que eran. Y entonces él dice, quizá el programa de pronto del que se esté hablando estaría enfrentado a otro programa que pasan a la misma hora pero en otro canal. Eso es lo que está diciendo aquí. Other show that you liked better on a different channel. If that was the case, si ese era el caso, habían que tomarse decisiones. Había que tomar decisiones. Aquí dice decisions had to be made. De nuevo, estos son voz pasiva y ojo con la voz pasiva porque si la traducimos literalmente decía decisiones tenían que ser tomadas, pero nosotros no hablamos así. Nosotros decimos teníamos que tomar decisiones o se tenían que tomar decisiones. decisions had to be made. Which one would you watch during the first? ¿Cuál verías durante la primera emisión? The first run sería la primera carrera, pero como estamos hablando de programas de televisión, sería la emisión. ¿Cuál verías durante la primera emisión? Cuando los ponen por primera vez, es decir, cuando los presentan por primera vez. Run, and which would you watch during the summer? ¿Y cuál verías durante las repeticiones de verano? Es decir, en ese entonces, como cuando pasan con las temporadas de los programas, pasan el programa, lo estrenan hoy el capítulo
Y hoy lo estamos viendo por primera vez todos, pero después en ese entonces, en verano, los repetían, salían las repeticiones de los programas. Entonces aquí está diciendo cuál era la decisión que había que tomar, cuál de los dos, dependiendo de cuál le gustaba a uno más, iba a verse en el momento en que se estrenaba, porque al mismo tiempo le estaban presentando el otro en el otro canal, y cuál se iba a ver entonces durante las repeticiones, reruns, repeticiones. Reruns. We also had to watch all these TV shows. También teníamos que observar todos estos programas a medida que los emitían. As they aired. Cuando dice aired es poner al aire, es decir, emitirlos. Literalmente como que no tiene mucho sentido, pero a medida que vamos entendiendo el contexto, vamos sabiendo qué es lo que se está diciendo. As they aired. One episode. Un episodio a la vez. Es decir, no es como ahora que, por ejemplo, dicen, ve, ya está la nueva temporada de tal serie, y uno va a estas plataformas y ya puede ver todos los capítulos de corrido. No. Bueno, en algunos, porque hay unas plataformas que ponen uno por semana, pero en este caso él le está diciendo básicamente eso. En ese entonces todo era así. At a time. 80. With commercials. Con comerciales and no fast forwarding. Fast forwarding es adelantar rápido. Lo que hace uno cuando en ese entonces, cuando se ponía un cassette o un videocassette, uno ponía el botón de play, pero había uno para otro botón que uno podía hundir para que adelantara rápido y no adelantarse cosas. Entonces, en ese entonces, él está diciendo, los programas salían en televisión con comerciales y no podías saltarte los comerciales. Fast forwarding. And then wait a whole week. Y entonces esperar toda una semana hasta el próximo episodio. A whole week, una semana entera, toda una semana. Until the next episode. Sometimes it could be multiple Algunas veces podrían ser semanas múltiples, varias semanas. weeks if there was a state of the Si había un State of the Union. State of the Union es una alocución presidencial. Es una alocución presidencial que generalmente se da cada año, en el cual la administración habla acerca de lo que ha estado pasando, la situación actual en el país, bla, 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 todo eso. Entonces, si hubiera una alocución presidencial y justo la ponían en el horario del programa, pues no iban a poder ver el programa y tendrían que esperar una semana más para poderlo ver. Union, a prime time. Juegos de fútbol, béisbol o básquetbol en horario prime time, en el horario AAA que se llaman. Prime time es el horario AAA cuando se trata de televisión. Basketball, baseball, or football game, or 100 other reasons. O otras 100 razones por las cuales tu programa no lo iban a dar esa semana. Aquí dice, o un 100 otras razones por qué tu show no estaba en esa semana. Es una traducción literal, no tiene nada de sentido. Bueno, suena muy raro. Aquí estamos diciendo otras 100 razones por las cuales no presentaban tu programa esa semana. While your show wasn't on that week. Dice wasn't on, diciendo wasn't on air. No estaba al aire, no lo emitían. It was brutal for a TV. Era terrible, era brutal para un adicto a la televisión como yo. It was brutal for a TV junkie like me. Junkie like me. VCRs came in handy when they VCRs came in handy. Las videograbadoras fueron de gran ayuda. To come handy, algo es que es de ayuda. Fueron de gran ayuda cuando se volvieron asequibles para la mayoría de los hogares. Affordable quiere decir asequible desde la perspectiva de algo que se puede comprar. Es algo que yo puedo darme el lujo de comprar. became affordable for most homes. At least now you could set a timer and not. Por lo menos ahora podías poner el temporizador y no perder tu show favorito si estabas fuera, si no había manera de estar en el momento de ver el programa. If you're out and about. It's your favorite show if you're out and about, but this was only possible if you had. Pero esto era solo posible si tenías un título en tecnología. ¿A qué se refiere él con esto? Que programar estos aparaticos era tan complejo en ese entonces que solo si tenías cierto título, cierto grado en tecnología, serías capaz de programar estos aparaticos para lograr ese objetivo. Had a degree in technology, and you remembered to leave the TV on the Y si recordabas dejar el televisor encendido en el canal que tú querías grabar. channel that you wanted to record.
Now, for those of you that had a doctorate in Otra vez. Entonces dice, ahora, para aquellos de ustedes quienes tienen un doctorado en programación de videograbadoras y cableado correcto, proper cabling, o sea, saber cómo conectar todos estos cables. VCR programming and proper cabling, you may have even been able to watch one Ustedes quizá han sido capaces o quizá han podido ver un programa, uno de los programas, show and recorded y grabar un programa diferente en un canal totalmente diferente different show on a totally different channel. Kudos to you. al mismo tiempo. Entonces él dice kudos to you. Entonces volvamos aquí a esta parte. Entonces dice, para aquellos que tienen un doctorado en programación de videograbadoras, está siendo sarcástico, y cableado apropiado, quizá hayan sido capaces, quizá hayan podido ver un programa en un canal y grabar otro programa diferente de otro canal mientras estaban viendo ese al mismo tiempo. Entonces dice kudos to you. Ese kudos to you es una manera de decir felicitaciones. Felicitaciones a ti. Es congratulations, como decir una manera. Es una manera muy natural. You broke that code. Descifraste el código. Romper un código es descifrar un código. Quiere decir, eso tan difícil y tan complejo que era lograr hacer eso con una videograbadora. En ese entonces, si tenías cierto grado de conocimiento, lo podías hacer. Felicitaciones. Lograste el cometido de descifrar el código. Kudos to you if you broke that code. Now, before jumping into the 1980s, Entonces, ahora, antes de saltar a los 80s, I do have to show some appreciation tengo que mostrar algo de aprecio y respeto por las otras décadas. for the other decades. 50s TV was pretty cool. La televisión de los 50 era bastante chévere. I watched Mr. Ed, Entonces, bueno, aquí él empieza a hablar de programas que yo recuerdo algunos de estos que vimos, que los pusieron aquí. Yo soy de Colombia, aquí en la televisión colombiana, con otros nombres. Pero entonces él aquí está simplemente diciendo cuáles fueron los programas de la década de los 50 que él vio. Entonces yo vi Mr. Ed, Mis Tres Hijos, Patty Duke, Dobby Gills y muchos más. Está diciendo ahí. My Three Sons, Patty Duke, Dobie Gillis, and many more when Nick at Night was still Cuando Nick at Night era un chévere. Nick at Night, según tengo entendido, era una franja de programación que tenía, si no estoy mal, el canal Nickelodeon, donde hacían todas estas repeticiones de programas viejos. Entonces, como una franja de programas antiguos por la noche. Entonces, a eso se refiere con Nick at Night. cool. Bewitched, Samantha was Bewitched, que sería lo que nosotros aquí conocíamos como hechizada. Entonces dice, Samantha era muy linda, muy pretty atractiva. hot. I Dream of Jeannie, I Dream of Jeannie es lo que conocíamos aquí nosotros como Mi Bella Genio, creo que era que se llamaba. Bárbara Eden, a.k.a. Jeannie, also hot. Entonces, ojo con esto, a.k.a. a.k.a. son las iniciales de also known as, que significa también conocido como. Entonces dice Bárbara Eden, también conocida como Jeannie. O sea, ese era otro nombre que le tenían. Ese a.k.a. es una manera muy usual de decir también conocido como. Más o menos como cuando uno dice alias, pero no tan crudo. También conocido como. Also hot, también muy querida, también muy linda. Barbara Muy Eden, atractiva. aka Jeannie, also hot. Beverly Hillbillies, Los Beverly Ricos, creo que se llamaban acá, los Monsters. Dennis de Menes era Daniel el Travieso. Car 54 no la recuerdo. Where Are You? Son otros programas, son The básicamente los que está Munsters, mencionando. Dennis the Menace, and Car 54, Where Are You? Dice, were all quality 60 shows. Eran todos programas de gran calidad de los 60. all quality 60 shows. The 70s, En los 70, All in the Family, si no estoy mal, era ese se llamaba el show de Archie Bunker. MASH, que sí se llamaba MASH. Y Three's Company se llamaba... ¿cómo era que se llamaba ese? Uy, no recuerdo cómo se llamaba, All in the pero viendo Family, las imágenes se van a MASH, recordar el programa. Three's Three's Company, and No my recuerdo cómo se favorite, llamaba. Y mi favorito, Happy Days. Happy Días Days. Felices. Con el Fonsi. Creo que were seguramente all lo- great. todos fueron But geniales. for me, Pero para mí, personalmente, los 80, Reign Supreme quiere decir que estaban a tope. Fueron los que reinaron. Fueron los mejores, los supremos. Los 80 fueron lo máximo. personally, the 1980s reigned supreme. Now, don't get me wrong. Ahora, no me malinterpretes. Don't get me wrong. Quiere decir, no me tomes por equivocado, entendiéndose como no me malinterpretes. Estoy consciente de que se me pasaron muchos programas de calidad. I'm aware, estoy consciente. I left out, se me pasaron, dejé afuera muchos programas de calidad de
previas generaciones. I'm aware I left out many quality TV shows from the previous generations. I just didn't have time to mention Simplemente no tenía que mencionarlos todos. them all, and I certainly didn't watch Y ciertamente no los vi todos. them all. But in the case of the Pero en el caso de The Brady Bunch, lo odiaba. I freaking hated this. Freaking es como decir maldición. Pero pues freaking hated es que joder que lo odiaba. Jolín que lo odiaba. Bunch, I Miércoles que lo just odiaba. friggin' hated it. No me gustaba para nada. This podcast Listo, was- entonces aquí tenemos ya lo que hemos hecho. Hemos hecho la traducción, mejor dicho, el ejercicio completo fue escuchar el podcast sin los subtítulos, a ver qué entendíamos, después verlo con subtítulos para ver qué pudimos entender y terminar de fijar un poco lo que estábamos entendiendo del contexto completo, y finalmente una traducción y cierto análisis, algunas expresiones y algunas formas en las que mi amigo habla. Les recuerdo que él es un hablante nativo que vive en los Estados Unidos, en el área de Rhode Island, amigo mío de hace muchísimos años, hace cerca de 20 años también somos amigos. Tiene este podcast, entonces les recuerdo que si ustedes quieren ver el podcast, escuchar el podcast completo, en la descripción del video está el enlace para el podcast. Y en el primer comentario que yo dejo anclado también está para que puedan acceder a este podcast. Es muy interesante como ejercicio de práctica de listening comprehension. Vendrán un poco más de videos en los cuales vamos a hacer este ejercicio. Entonces, ¿cuál es la tarea de ustedes? La tarea de ustedes es practicar lo más que puedan. Practiquen sobre este tema. Si tienen inconvenientes, repitan el video, y si hay cosas que no entienden, me dejan un mensaje, me dejan un comentario. Ustedes ya saben que yo respondo en el menor tiempo posible. Si les ha gustado este video, por favor denle like, compártanlo con todos sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle click a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con todos los contenidos que estamos publicando semanalmente, y de paso nos apoyan con el crecimiento del canal. Para mí, como siempre, es un placer compartir todo este tipo de contenidos con ustedes. Disfruto mucho el proceso. Recuerden que la gran parte de la responsabilidad de que estos procesos funcionen está en ustedes, así que a meterle ganas, a meterle ánimo, a meterle motivación y disciplina, y nos veremos en un próximo video. Bye bye.